Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios, apartado por el Señor para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes, pero no sin antes orar. Así que te animo que por un momento inclines tu rostro allí en el lugar donde tú te encuentras y cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Espíritu Santo, gracias, Dios mío, por este hermoso y precioso día que tú nos regalas, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú nos hables por medio de que tu palabra realmente haya cabida en nuestro corazón, que como siempre, Dios, nuestro corazón sea como tierra fértil, donde la semilla de tu palabra es sembrada y produce en nuestras vidas fruto al 100 por 1, al 60 y al 30, Dios. En el nombre de Jesús te ruego que tú te glorifiques por medio de tu palabra, que transforme nuestra vida, Señor, que seamos moldeados conforme a tu voluntad, Dios, y no conforme a la nuestra, sino a tu voluntad, Señor, para ser totalmente bendecidos, para que la bendición de lo alto inunde nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, Dios, que seamos totalmente bendecidos por causa de tu nombre, de tu amor, de tu misericordia, Dios, de tu favor, de tu perdón. Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego. Espíritu Santo precioso, Urrapa pasó aquello yoa, Usharrama kanda rama kei urrapa pakia maya, Omantere makei shita lama sei urrama maikei, Oshima rima naya shandere mandeya. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, y ribababash, y ribababash, y ribababash. Espíritu Santo, te ruego, Dios, que en esta hora imparta, Dios, lo que viene del cielo, de lo alto, Señor, que la bendición de lo alto inunde, Señor, el corazón de mi hermano y de mi hermana, inunde cada hogar, cada familia, oh Dios, que cada persona que está viendo y oyendo este video, Dios, sea totalmente bendecido, sea totalmente bendecida por tu gracia y por tu favor, Dios. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Dios está en este lugar y el Señor quiere hablarnos. Y para esto vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 34. Dice que después de que barrieron y limpiaron, dice, dice la casa y todo, ¿no? Dice que limpiaron la tierra y la casa, ¿verdad? Limpiaron todo, o sea, purificaron, santificaron, ¿no? Limpiando y barriendo todo. Eh, Limpiando la tierra y la casa, ¿no? Dice, y además, con todas las riquezas que antes lo mencionamos en otro video, les había sido entregada por todo el pueblo y por los vecinos, por alrededores, eh, fueron bendecidos, fueron prosperados, restaurados, eh, y, y- y la bendición de parte de Dios fue desatada sobre ellos con el fin de restaurar la casa del Señor, la casa de Dios. Y dice, y lo entregaron el dinero, ¿verdad? Dice, lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Aleluya. Dice, verso 12, dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos, Jad y Abdías, levitas, de los hijos de Merari, Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen
la obra de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. ¡Wow! La restauración era completa y eran fieles, dice, ¿no? Porque dice que eran fieles en todo lo que hacían. Eran fieles, procedían con fidelidad en la obra, ¿verdad? Y también nos va a decir que hicieron todo para que activasen la obra. Y también dice, los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. O sea, la restauración era completa, no era solo del templo, sino también en los levitas, los que eran entendidos en la música y demás, justamente para levantar adoración a Dios. Entonces poco a poco se fue restaurando. La restauración no vino de un día para el otro, sino que poco a poco fue siendo restaurado todo, ¿no? Y de la misma manera el templo. Después también nos va a decir que hallaron el libro de la ley. Dice en el versículo 15, y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¡Wow! Hallaron el libro de la ley, o sea, la ley de los mandamientos de Dios, de cómo debían proceder con excelencia en las cosas de Dios. Esto es tremendo. Y bueno, fueron a consultar al profetisa Hulda y dice, por cuanto oíste, la profetisa está hablando, dice, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Claro, porque él rasgó sus vestiduras como diciendo, no puede ser, estamos haciendo mal las cosas. No, o sea, veníamos haciendo las cosas bien, pero falta excelencia. Una amiga mía, mi madrina espiritual, ¿no? Decía en una predicación, dijo, en los detalles está la excelencia. En los detalles está la excelencia. ¿Me estás escuchando? En los detalles está la excelencia. Entonces, él rasga sus vestiduras y dice, la profetisa dice, por cuanto oíste las palabras del libro, y la profetisa Hulda dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Entonces, Dios no pasó por alto de que Él se humille, ¿no? De que Él llorara en la presencia de Dios, porque no había excelencia, porque no se estaban haciendo las cosas como debían hacerse, porque el pueblo no estaba procediendo como debía proceder, aunque fueron restaurando poco a poco, había muchas cosas por cambiar, muchas cosas por ser transformadas, por ser cambiadas. Entonces por eso él se rasga las vestiduras y llora, dice, y se humilla delante de la presencia de Dios. Dice el verso 31, dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Esto lo hace delante del pueblo.
hace un pacto de hacer bien las cosas delante de Dios. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, o sea, de hacer la voluntad de Dios. Dice, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, de caminar en la voluntad de Dios, ni a diestra ni a siniestra, en la voluntad de Dios, sin reservas, sin guardar nada, caminar en la perfecta voluntad de Dios. Dice, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Entonces, con todo su corazón, con toda su alma, procuró poner por obra lo que está escrito en la palabra de Dios. O sea, no solamente de conocimiento, sino que ponía por obra lo que estaba escrito. Ponía por obra la palabra de Dios. No era solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. Y esto nos habla a nosotros también, de no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No importa cuánto conozcas, sino cuánto pongas por obra. Cuánto pongas por obra de la palabra de Dios. También nos dice, ¿no? En un momento, a mayor conocimiento, mayor demanda. ¿Por qué? Porque mientras más conocemos, más tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Mayor conocimiento, mayor demanda. Entonces, alguno capaz que diga, bueno, entonces yo hasta acá me quedo. No, porque Dios siempre nos está instando y nos está exhortando a crecer en Dios, a ir más profundo, cada vez más profundo. Porque cuando vamos más profundo en Dios, mayor es la bendición de parte de Dios sobre nuestras vidas. Entonces dice, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. O sea que ellos también hicieron conforme a la voluntad de Dios. No fue solamente Hilcías, sino que todo el pueblo dispuso su corazón, dispuso su alma a caminar conforme a la voluntad de Dios. Dice, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. O sea, no se apartaron, no se fueron, no miraron ni a la izquierda ni a la derecha, sino que pusieron sus ojos en hacer la voluntad de Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿no? Y poner por obra los mandamientos, la palabra de Dios. De hecho, en un momento Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si cumplen con la palabra de Dios, si cumplimos con los mandamientos, con lo que Dios nos dice, si somos obedientes a la palabra de Dios. La obediencia trae la bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, ser obedientes no es que Dios nos está obligando a ser obedientes, sino que si queremos ser bendecidos, necesitamos ser obedientes. La obediencia, como dije, trae la bendición de parte de Dios. ¿Me estás escuchando? La obediencia trae la bendición de parte de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todas las cosas. Y después dice, se titula, ¿no? Josías celebra la Pascua. Aleluya. O sea, después de hacer todo esto, vino la celebración. Josías celebra la Pascua. Entonces, después de hacer bien las cosas, después de limpiar su corazón, su alma, ¿no? Después de limpiar todo, porque dice que limpió la tierra y la casa.
limpió la tierra de la casa. Después, poco a poco, vino la restauración de parte de Dios. Con el dinero, con todas las riquezas que tuvieron, lo pusieron todo en la obra de Dios para restaurar el templo del Señor. Nuestra casa, o sea, nosotros somos casa, somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nuestras vidas, habita en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, dice que todos procedían con fidelidad. Con fidelidad. Necesitamos ser fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles al pacto con Dios, al nuevo pacto hecho en la cruz del Calvario, cuando Él derrama su sangre, ¿no? Dice, este es el nuevo pacto, y parte del pan, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, dice, y el vino, ¿no? Simboliza la sangre, dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramado. Hacer esto en memoria de mí. Entonces, guardar el pacto y ser fieles a ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, ha derramado cada gota de su sangre para purificar y santificar nuestras vidas, para bendecirnos. Él ha pagado el precio por nuestra salvación. El precio Él nos ha justificado por medio de su sangre. Entonces hay un pacto de parte de Dios, un nuevo pacto que nosotros necesitamos y debemos proceder con fidelidad. Después dice que para que activasen la obra de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música, ¿no? Y aquí nos está hablando de la adoración. Nuestra vida debe ser una adoración constante al Señor. Y aquí no nos está hablando solamente de cantar bonito. Es verdad que la alabanza, a través de la alabanza, de la adoración, a través de cantar, es una forma de adoración a Dios. Pero en nuestra vida debe ser una adoración a Dios. Adoramos a Dios a través de la obediencia. De la obediencia adoramos al Señor, exaltamos a Cristo. Dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces voy muriendo a mí mismo, a mi propio orgullo, a mis propios sueños, por alcanzar los sueños de Dios, para que Cristo viva en mí. O sea, ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. No es mi mirada carnal, sino poniendo los ojos en las cosas celestiales, en las cosas eternas, no mirando lo temporal, sino lo eterno, no mirando las cosas carnales, sino aquellas que son eternas, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Entonces necesitamos ser fieles a Dios y obedientes a su palabra, obedientes a la palabra de Dios, y como ellos, dice, hicieron pacto delante de Dios, ¿no? Para guardar, dice, todos sus mandamientos y los estatutos con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, si realmente amamos a Dios, debemos ser obedientes a su palabra con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con todo el corazón y con toda el alma. Y después de ello vendrá la bendición de parte de Dios. A través de la obediencia, como dije antes, viene la bendición. ¿Me estás escuchando? A través de la obediencia viene la bendición de parte de Dios. Y después dice que después de todo esto, o sea, no fue solamente Josías, no fue solamente Hilcías, sino que todos se pusieron de acuerdo y decidieron ser obedientes a la palabra de Dios, a los estatutos, a los mandamientos, ser obedientes a Dios sin reservas,
¿Me estás escuchando? Ser obedientes a Dios sin reservas, no guardarse nada, ser obedientes a Dios por completo. Y como dije antes, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Me estás escuchando? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando decidimos morir a nosotros mismos, a nuestro propio orgullo, a nuestros propios sueños, a nuestro propio yo, a nuestro egoísmo, entonces Cristo comienza a vivir a través de nosotros. Y después, dice, Josías celebra la Pascua, ¿no? Entonces después viene el regocijo, viene la fiesta, viene la alegría, el gozo de parte de Dios, el gozo de su salvación. Cuando nosotros decidimos morir, Dios nos restaura, Dios trae restauración por completo en nuestras vidas. Y como dije, la restauración va de a poco, entonces poco a poco ir muriendo a todo aquello que no agrada a Dios. Y como dije en un comienzo, dice, después de haber limpiado la tierra y la casa, entonces limpiar todo, debemos ser limpios, purificados, santificados delante de Dios, y llevar una vida en obediencia a la voluntad de Dios. Y cuando viene la obediencia, viene la bendición. Cuando viene la obediencia, después terminamos celebrando como celebró Josías y celebró todo el pueblo. Celebraron la Pascua. Entonces, después de todo ello, después de morir a nosotros mismos y que Cristo viva en nosotros, viene la celebración, viene el regocijo, viene el gozo de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Me estás escuchando? Viene el gozo de parte de Dios para nuestras vidas. Tu oración será contestada. Este es un tiempo de oración contestadas, de promesas cumplidas, de oraciones contestadas, un tiempo de promesas cumplidas, Debemos aprender a morir todos los días delante de Dios y a caminar en obediencia, una obediencia sin reservas. Y como ellos hicieron, con todo el corazón, con toda el alma, procurar ser obedientes delante de Dios y caminar conforme a su voluntad. ¿Me estás escuchando? Caminar conforme a su voluntad. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no alcanza solo con decir Señor, sino con hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Me estás escuchando? ¿Y cómo logramos esto? A través de ser obedientes a su palabra y a través de una comunión íntima con Dios, a través de limpiar nuestras vidas, de limpiar nuestra mente, nuestro corazón, de limpiarlo todo, de procurar una vida en obediencia y en santidad delante de Dios, para que finalmente, como Josías, podamos celebrar la Pascua, podamos celebrar en nuestras vidas. Viene un tiempo de regocijo, de celebración y de bendición para tu vida. ¿Me estás escuchando? En un tiempo de regocijo, de celebración y de bendición para tu vida. Un tiempo de victoria. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestra vida. Purifiquémonos, santifiquémonos y vivamos conforme a la palabra de Dios. Con todo el corazón, con toda el alma, procuremos vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Me estás escuchando? Procuremos vivir conforme a la voluntad de Dios y vendrá el regocijo, vendrá el gozo, vendrá la victoria de parte de Dios para tu vida. Y si este mensaje fue de bendición para tu vida, te animo a que le des like, a que te suscribas a mi canal
y a que lo compartas con todo el mundo. Que Dios bendiga a todos y nos vemos la próxima.